מחפשים על הדרך אני עוצר עם הילד שבתוכי מדבר אל תשכח אותי הוא אומר כל יום שושנים בשדות ואני מטפס על חלקת אלוהים הקטנה מתאפס על המנגינה שאהבתי בתוך תוכי את נפרדת ממני לכמה ימים ואני שוב בהמתנה. Y nos acompaña todo el programa de hoy, él es Shlomo Artzi, con este tema Every Day o Kol Yom, según en qué idioma quiera. Bueno, ¿está haciendo los caques? La veo por ahí amasando, la veo preparando los ingredientes porque tenemos un ratito todavía hasta el almuerzo. ¿Sí? Hay un ratito para que usted los prepare y los pruebe. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, entra a Facebook, ahí tiene toda la receta. Vamos ahora a ver casos y cosas. Un 25 de diciembre, pero de 1886, nace en Kassel, Alemania, el filósofo Franz Rosenzweig, exponente del existencialismo e influyente pensador religioso judío. Hijo de George Rosenzweig y de Adele Alsberg, una familia heredera de la emancipación y el judaísmo liberal y que buscaba integrarse en el mundo moderno burgués. A petición de su padre, estudió medicina a partir de 1905 en Göttingen, Friburgo y Múnich. Después de concluir sus estudios en 1907, fijó su interés por la historia de la ciencia y la filosofía, estudios que realizó en Berlín y Friburgo. En 1912, obtiene su doctorado con una tesis sobre Hegel y el Estado en Friburgo. Dos acontecimientos marcarán su vida: la Primera Guerra Mundial y su redescubrimiento del judaísmo. Su opción por el judaísmo ocurrió en 1913, cuando, mientras pensaba en convertirse al cristianismo, visitó casi por casualidad una pequeña sinagoga en Berlín en Yom Kippur, el Día del Perdón. Tenía la intención de acercarse a las tradiciones de sus antepasados. Al finalizar el servicio religioso, estaba convencido que deseaba dedicar el resto de su vida al estudio y a la enseñanza del judaísmo. Para ello, permaneció en Berlín bajo la influencia del filósofo Hermann Cohen, exponente del judaísmo liberal. A principios de 1922, sufrió una esclerosis que gradualmente lo paralizó y limitó su habilidad para escribir y para hablar. No obstante, continuó con su labor utilizando una máquina de escribir especial y más adelante, cuando ya no se podía mover, mantuvo comunicación a través de los imperceptibles signos que emitía. Un 26 de diciembre de 1936 se crea la Orquesta Filarmónica de Israel, liderada por Bronislaw Uberman. El primer concierto fue el 26 de diciembre de 1936 y lo dirigió el maestro Arturo Toscanini. La Orquesta Filarmónica de Israel es la orquesta sinfónica más importante del país. Es considerada como una de las mejores orquestas de Asia y asimismo del mundo. Originalmente llamada Orquesta de Palestina, fue fundada por el violinista Bronislaw Uberman en 1936, en un período en el cual muchos músicos judíos eran despedidos de las orquestas europeas. La Orquesta Filarmónica de Israel realiza frecuentes giras internacionales y ha invitado a varios de los más grandes directores de orquesta del mundo. Particularmente asociados con la orquesta son los directores Leonard Bernstein y Zubin Mehta. El mayor mantuvo lazos estrechos con la orquesta desde 1947, mientras que el último sirvió como su consejero musical desde 1968. En 1977, Mehta fue nombrado director musical y en 1981, director musical vitalicio. Hasta 1992, los compositores más frecuentemente interpretados por la IPO
fueron Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky y Mendelssohn. Hasta 1977, la orquesta no tuvo directores musicales. Los directores más estrechamente asociados con la orquesta fueron llamados consejeros musicales. Le voy a dar ahora la bienvenida al señor Mauricio Stamati del CIDICSEF. Mauricio, ¿cómo le va? Muy bien, muy tenerlo, grato este encuentro. Y vamos a hablar de algo que creo que va a ser de interés de la audiencia. Benjamín de Tudela. Así es. ¿Quién fue Benjamín de Tudela? A ver, cuéntenos. Bueno, podemos sintetizar que fue un gran viajero, 100 años anterior a Marco Polo. Benjamín de Tudela, durante 14 años recorrió Europa, cercano y lejano Oriente. En su libro menciona 190 ciudades, de las cuales él tomó testimonios de sus habitantes, sus ocupaciones, sus anhelos. Es realmente maravillosa su labor, hasta tal extremo que se lo considera el iniciador de la demografía judía. Qué importante. Muy importante, muy importante. El profesor de la Pérgola, una eminencia demográfica hoy de la Universidad de Jerusalén, lo menciona como el arranque a través de todo su legado. Ahora, Mauricio, nos ubicamos, esto era aproximadamente el siglo XII, año 1160. En ese momento era muy difícil viajar, ya muy lo creo. dificultoso porque había peligro en los mares, piratas. ¿Cómo fue que se decidió o tuvo la iniciativa de hacer esta aventura, de llevar adelante esto? Es un libro lleno de enigmas y el que mencionas es uno. ¿Cómo pudo en caminos infestados de bandidos, mares llenos de piratas, trasladarse durante 14 años y 190 ciudades? Y posiblemente la clave la de la solidaridad. En cada comunidad él encontraba su gente, gente muy proclive a recibirlo, y eso le permitió inclusive subsistir tantos años. ¿Qué edad tenía Benjamín cuando llevó adelante esto? Una característica es que él no nos habla en ningún momento de su persona. Hay muchas teorías, se lo sigue estudiando. Se sabe, por ejemplo, que hablaba 6 lenguas, pero todos son suposiciones, dado que el libro, que es una auténtica enciclopedia a pesar de lo pequeño. Deme que lo muestro. Sí, cuénteme. El libro menciona esas 190 ciudades, pero en ningún momento habla de sí mismo, lo cual no tenemos, es más, sabemos la fecha en que termina el viaje, pero no aquella en que comienza. Y este señor tenía tal grado de humildad y de modestia que no hablaba de él y no hacía referencia a su edad, a quién era, ¿no? No. Qué bárbaro. Se sabe que fue rabino por su erudición. Él visitó los grandes centros del Talmud. El viaje, bueno, comienza en Narbona y Montpellier, que eran los grandes centros de estudiosos. Ajá. Pero va pasando de temas, por ejemplo, es el primero en hablar del petróleo. En la ciudad de Corinto, él encuentra petróleo, lo menciona, pero en ese momento tenía finalidades medicinales. De la misma manera se deslumbra en Roma, encuentra que todos los médicos que atendían al papado eran judíos, que tenían libertad de acción absoluta. También nos habla de los conflictos de la época entre venecianos y pisanos, o por ejemplo, en Bizancio hace un panorama fantástico de lo que sería el destino del imperio bizantino. Al llegar se asombra de las riquezas de ese imperio. Por otro lado, los menciona como afeminados a sus habitantes, que empezaban una decadencia que sabemos se termina con la invasión de los turcos y la finalización.
él todo eso ya lo prevé, observando, era un agudo observador, y va transmitiendo en el libro sus observaciones. ¿Él estaba solo, no tenía familia? ¿Cómo? No se sabe nada. No se sabe, pero aparentemente el viaje es solitario. Solo. Sí, sí. ¿Y se sabe, por ejemplo, en qué iba? ¿En qué tipo de embarcación? Bueno, eran las embarcaciones de la época. ¿Hace referencia en el libro a esto? No, solo hace referencia a lo que observaba. Sí, es muy sintético, muy concreto. Muy concreto. Eso permite que esa cantidad de información importantísima, no solo desde el punto de vista judío, desde el punto de vista humanístico, nos haya llegado con esa precisión, pero con una humildad encomiable. Humildad todavía en ese momento existía, porque hoy no sé si no, es un valor que... Modestia, humildad, solidaridad, ¿no? Nombra cosas muy hermosas. Sí. Qué bueno rescatarlas. Bueno, ¿no? Sí, es uno de los elementos que debemos recordar y las enseñanzas del pasado. Nuestra historia se basa mucho en las raíces, ¿no? Bueno, y este señor entonces colaboró con todos los datos con los que aportó. Sí, con mucha precisión. Claro, un inicio de la demografía judía, decía. Claro. Eso es importante. Mauricio, antes de terminar la nota, quería que me comente de qué se trata todo este material que me estaba contando recién. Bueno. Rapidito así nos enteramos, ¿no? Nos vamos a otra... Sí. Esto es actual, es multimedia, son CD-ROM educativos que nuestra entidad del CIDICSEF distribuye en el área educativa. Están a disposición de todos, han tenido mucho éxito. Ahí tenemos uno que lleva 5.000 placas editadas. Ahí lo estamos viendo, sí. Sí. De cualquier manera, si quieres redondear todo esto, deberíamos mencionar dos elementos interesantes, que es su paso por Jerusalén, volviendo a Benjamín. Ah, Benjamín, sí. ¿No es cierto? Era el momento de la primera cruzada y él se desplaza con mucha libertad. Y luego completa con Medio Oriente, Egipto, y vuelve a Europa para terminar su periplo en Navarra. Entiendo que el gran valor es no solo el de la solidaridad, sino la pasión por lo judío, por mostrar, por conocer, que durante 14 años realizó en una forma magnífica. Afortunadamente el libro todavía existe, hay muchas ediciones y es muy recomendable su lectura. Y además porque nos interioriza, nos mete de alguna manera mucho más en lo que era, como usted decía recién, la vida judía antaño, ¿no? Hace muchos años, cómo era, un trabajo realmente increíble. Sí. Mauricio, encantada de haber charlado con usted y gracias por traernos este trabajo. Hasta la próxima. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Esto es Ami al Legado, estamos cerca del mediodía, cocine los caques y después me cuenta. Ya venimos. כל זה בא ומופיע אליי בחלום ובמציאות בלילות שהוא נושמת בדידות ופחד שבא למות הימים שוב טסים, אנשים מתחפשים על הדרך אני עוצר עם הילד שבתוכי מדבר אל תשכח אותי